El líquido se filtró de un tanque dañado a una velocidad de RDT litros por hora. La tasa disminuyó con el tiempo, y los valores de la tasa a intervalos de 2 horas se muestran en la tabla a continuación. Bueno, en esta primera columna tenemos tiempo en horas, en la segunda columna tenemos la tasa en litros por hora. Se nos pide que encontremos las estimaciones inferiores y superiores para la cantidad total del líquido que se filtró durante este periodo de 10 horas. Para hacer esto, aproximaremos el área bajo la curva que pasaría a través de estos pares ordenados durante este intervalo usando rectángulos. Usaremos rectángulos del lado izquierdo o rectángulos del lado derecho, en función de si estamos encontrando la estimación inferior o superior. Entonces, para el primer paso, queremos graficar estos pares ordenados en el plano de coordenadas que he hecho aquí. Nuevamente, la función RDT debería pasar por estos puntos en el plano de coordenadas y podría verse algo como esto. Y ahora queremos usar rectángulos para estimar el área bajo esta curva. Observe cómo las unidades del área serían litros por hora por horas, lo que nos daría litros, lo que nos dará la estimación de la cantidad de líquido que se ha filtrado durante el período de tiempo de 10 horas. Y debido a que se nos da información cada 2 horas, vamos a dividir el intervalo de 0 horas a 10 horas en subintervalos, de duración 2 horas. Entonces tendremos un subintervalo aquí, aquí, aquí y aquí. Y ahora, debido a que nuestra función está disminuyendo, para la suma más baja, utilizaremos el lado derecho de cada subintervalo como la altura de cada rectángulo. Entonces, para este primer subintervalo, usaremos el valor de la función de 8.3 como la altura. Observe cómo el área de este rectángulo sería menor que el área debajo de la curva durante el subintervalo. Para el próximo subintervalo, usaremos el valor de la función de 8.1 como la altura. Para el próximo subintervalo, utilizaremos el valor de la función de 7.8 como la altura. El siguiente subintervalo usaremos el valor de la función de 7.6 como la altura. Y finalmente, para el último subintervalo, usamos el valor de la función de 7.3 como la altura. Observe nuevamente cómo la suma del área de los 5 rectángulos será menor que el área total debajo de la curva, por lo que esto nos dará nuestra estimación más baja. Así que etiquetemos esto como sub 1, sub 2, sub 3, un sub 4 y un sub 5. Y ahora encontraremos la suma de las áreas de estos 5 rectángulos. Entonces, el área de este primer rectángulo sería la altura de 8.3 veces el ancho que es 2. Entonces tendremos 8.3 veces 2, más para un sub 2, tendríamos una altura de 8.1 veces un ancho de 2. Entonces 8.1 veces 2. Además del tercer rectángulo, tendríamos una altura de 7.8 y un ancho de 2, entonces 7.8 por 2. Además para el cuarto rectángulo, tendríamos una altura de 7.6, entonces 7.6 veces un ancho de 2. Y finalmente, para nuestro último rectángulo tenemos una altura de 7.3 y un ancho de 2, entonces tenemos 7.3 veces 2. Y ahora iremos a la calculadora. La suma de estos productos sale a 78.2. Recuerde que las unidades serían litros. Entonces, la estimación más baja de la cantidad filtrada sería de 78.2 litros. Y ahora para la suma superior, haremos lo mismo, pero ahora usaremos el lado izquierdo de cada subintervalo para determinar la altura de cada rectángulo. Entonces, para este primer subintervalo, usaremos el valor de la función de 8.6 como la altura de este primer rectángulo. Para el próximo subintervalo usaremos el valor de la función de 8.3 como la altura. Para el tercer subintervalo usaremos el valor de la función de 8.1 como la altura. Para el cuarto subintervalo usaremos el valor de la función de 7.8, observe cómo estamos usando el valor de la función en el lado izquierdo de cada subintervalo para la estimación superior. Y finalmente para nuestro último subintervalo usaremos el valor de la función de 7.6 como la altura del rectángulo. Observe aquí, la suma del área de los 5 rectángulos será mayor que el área debajo de la curva. Es por eso que estos rectángulos nos darán la estimación superior. De nuevo, el área de este primer rectángulo sería la altura de 8.6 veces el ancho de 2. Además del segundo rectángulo,
tendríamos una altura de 8.3, entonces el área es 8.3 por 2. Además del tercer rectángulo, la altura, nuevamente, es del lado izquierdo, por lo que la altura es 8.1 veces un ancho de 2. Además para el cuarto rectángulo, la altura es 7.8, entonces 7.8 veces 2 nos daría el área. Y finalmente para nuestro quinto rectángulo, la altura es el valor de esta función aquí de 7.6, y el ancho es 2, entonces tiene 7.6 veces 2. Entonces la suma de estos productos sería, danos nuestra estimación superior de la cantidad de líquido que se filtró durante este periodo de 10 horas. Entonces volviendo a la calculadora. La suma de estos productos llega a 80.8, que sería la suma del área de los rectángulos, pero sabemos que las unidades son litros. Entonces, la estimación superior es de 80.8 litros. Por lo tanto, encontramos una estimación más baja de 78.2 litros, y una estimación más alta de 80.8 litros, lo que significa que la cantidad real de líquido filtrado se encuentra probablemente en algún punto intermedio. Una vez más, no tenemos toda la información que necesitamos, solo tenemos la información de la tabla, pero parece razonable que la cantidad de líquido filtrado se encuentre entre la estimación inferior y la estimación superior. Espero que hayas encontrado esto útil.